Hola, hola, buenos días a toda nuestra audiencia de Radio del Pacífico y a los amigos de Tiempo Reformado. Les habla el pastor Lincoln Medina en su programa de música eclesiástica. Hemos estado hablando anteriormente acerca de la adoración, acerca de la alabanza y también acerca de algunos principios básicos para preparar nuestros cultos antes de la reunión. Y también hemos estado conversando, el último tema que tratamos fue acerca de nuestra mejor adoración, en darle lo mejor a Dios. El día de hoy estaremos hablando, a ver qué nos toca el día de hoy. Nos toca, muy bien, estaremos hablando el día de hoy de un tema muy, muy interesante. Creo yo que saber acerca de la historia es muy importante. Y en este caso, saber un poco de la historia de la música cristiana, la música eclesiástica. Estaremos hablando de la música en los tiempos de la Reforma, en la Reforma protestante. ¿Cómo era la música antes de la Reforma, en la Edad Media? Y cuando sucedió este evento de la Reforma protestante, ¿qué cambios ocurrieron en la música litúrgica, en los cultos? ¿Qué pensaba Martín Lutero y Juan Calvino, los reformadores, acerca de la música y cómo ellos lo manejaron, cómo lo propusieron? ¿Y qué aportes podemos rescatar de la Reforma para nuestros cultos en el día de hoy? Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy va a estar acompañándonos el pastor Alberto Sánchez, quien es profesor de teología, ha sido director de varios seminarios. A su vez, él es un gran amigo, pastor y un gran consejero. Empezamos respondiendo entonces la primera pregunta, la historia de la música cristiana en la Reforma. ¿Cómo era la música litúrgica antes de la Reforma? Bien, antes de 1517, año de la Reforma, la Iglesia romana controlaba la mayor parte de la música religiosa en Europa. La participación de pasos del pueblo, o de lo que también conocemos como el laicado o los laicos, era mínima. Y es que había una división de pueblo y clero bien marcado, ¿no? Los que servían a Dios eran parte del clero, una especie de casta especial, y el pueblo en general, ¿no? El pueblo congregante, confesante, creyente. En las iglesias, por otro lado, con respecto a la música, a la alabanza, la mayoría de la gente solo escuchaba cantos, y eran cantos llanos, ¿no? Por la influencia de la música gregoriana, que tuvo por muchos siglos, ¿no? Solamente una música al unísono, y que esto era interpretado en latín por un coro o también por los clérigos, que eran los que hacían la música de una manera exclusiva. Esa es la manera en que se desarrollaba la tarea musical y también pues, la alabanza, ¿no? Era mucho más, había un cierto recogimiento, cierto, pero la participación básicamente del pueblo era casi nula. Era dedicado, y habían grandes catedrales con órganos de tubo muy inmensos, o solamente voces, en algún momento voces especiales que, ya lo hemos mencionado, cantaban al unísono, ¿no? Eso es lo que tenemos con respecto a la música dentro de ese tiempo antes de la Reforma. Y de hecho esto también tiene que ver pues, con lo que se conoce con el año litúrgico y los tiempos, las festividades, y de qué manera se hacía el ritual también de la misa. ¿Qué cambios ocurrieron en la música litúrgica cuando vino la Reforma? Nos está ayudando el pastor Alberto Sánchez y le cedemos la palabra.
Como sabemos, la Reforma fue un movimiento de cambio total con respecto a las expresiones religiosas de aquel tiempo. La influencia de Roma dejó de ser en Europa y pasó a este movimiento que transformó no solamente la fe, sino muchas actividades que correspondían a la fe. Y una de ellas era la alabanza, la oración, el culto, el servicio, ¿no? El servicio que era mucho más espontáneo, ¿no? Que tenía ya otro elemento de participación, que ese es otro aspecto que debemos mencionar con respecto a los cambios que hizo la Reforma. Esa participación rompió pues la división de laicos y clero, ¿no? Y de hecho que transformó la música cristiana, ¿no? Esa música dada en la iglesia solo para los expertos y para un grupo, ahora ya no era pues para los sacerdotes o para los coros distantes. La música, y según Lutero, ¿no?, debía estar al lado de la teología, es decir, la música debe expresar también la enseñanza, la doctrina, aquello que creemos, y describir de esa manera y alabar a Dios también desde esa dimensión, ¿no?, con el reconocimiento a Dios en sus atributos, en sus dones, en las cualidades, en su manifestación. ¿Cuál era el pensamiento de Calvino con respecto al uso de la música en la iglesia? Bien, Calvino también da sus disposiciones con respecto al quehacer de la iglesia en todas las áreas, ¿no? Especialmente sabemos que él nos dejó un documento muy importante que se conoce como la Institución de la Religión Cristiana, ¿no? Ese documento importante donde se desarrolla toda la enseñanza y la teología que en este caso desarrolló Calvino. Pero Calvino también, por otro lado, él veía la música como un acto de exaltar a Dios, ¿no?, como el don, la capacidad que el hombre tenía para exaltar a Dios. Y con ella expresar también las bendiciones, la forma del agradecimiento a Dios por su obra en nosotros, en su iglesia, su gracia, ¿no? Y por supuesto había un elemento importante dentro de lo que fue la composición, ¿no?, del pensamiento calvinista, cuando en una de las solas de estos principios, solo Cristo, solo gracia, sola fe, sola Biblia, ¿no?, también estaba solo la gloria a Dios, soli Deo gloria. Y esa expresión del soli Deo gloria, decíamos acerca de Johann Sebastian Bach, firmaba sus partituras, las composiciones, ¿no?, y al firmar también ponía soli Deo gloria, sola la gloria a Dios, soli Deo gloria. Entonces, la alabanza, la música, era para la gloria de Dios, expresión para Dios. Esto es importante reconocerlo porque también se exalta y esto también Calvino lo muestra y pasa a la iglesia reformada, el hecho de los cantos, los himnos, los salmos. Gracias, pastor, por ese aporte. Yo quisiera mencionar algunos datos de Juan Calvino, el reformador. Bueno, él hablaba acerca de la salmodía exclusiva o el salterio, salmos, salterios, y tenía que ver con el uso solamente de los salmos. Era el uso de los salmos para reformar el culto y la vida de la iglesia. Él entendía que a través de los salmos se podía predicar el evangelio, se podía enseñar doctrina, se podía enseñar la palabra de Dios, y tenía toda la razón.
¿Cuál era el pensamiento de Lutero con respecto al uso de la música en la iglesia? En cuanto a la música, Lutero no solo vio la música como una expresión teológica, ¿no? Mencionamos anteriormente que la música debía estar al lado de la teología, pero también entendió que la música tenía poder para difundir el mensaje del Evangelio. Entonces la música, los cantos deberían ser accesibles a todos. Por lo tanto, debía darse con melodías que sean conocidas y con letras que puedan entender la gente y que pueda participar y por supuesto también para hacer la suya, ¿no? Mucha de la música que se dio en esa época luego se ha ido utilizando o renovando en otras generaciones, en otros siglos y dándole otro carácter y otra connotación. Pero se hizo música, ¿no? Que era pues muy común al oído, muy llevadero para poder luego cantarlo, luego alabar. Es decir, él usó también de paso melodías de la época, melodías que eran conocidas ahí y le ponía la letra adecuada, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ese famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Esta es una de las obras, no es la única, son muchas otras himnos que nos dio Lutero y que nos ha aportado a la himnología cristiana. Había un problema, algo que sucedía antes de iniciar la Reforma. Escribe Donald Hustab y dice así: el típico adorador entendía poco o nada de lo que se decía o cantaba porque todo el servicio era en latín. Su participación era casi nula, totalmente nula. Martín Lutero propone que el creyente común pudiera participar del servicio entendiendo lo que allí se decía. ¿Cómo iba a lograr esto? Bueno, él iba a lograrlo primero traduciendo la Biblia al alemán, al idioma del país, al idioma vernacular. Bueno, entre otras cosas podemos decir también que Lutero era músico, tocaba el laúd y la flauta. También mencionan de que Lutero cantaba con una voz de tenor ligero y también componía. Él utilizó los estilos musicales de su época. Habían muchos estilos que no eran el gregoriano, que no estaban en lo que se usaba normalmente en la iglesia, que se usaban de manera vernacular en el pueblo, y él utilizó estos estilos musicales y los acercó a la congregación. Él entendía que la música era un vehículo muy importante para la evangelización. Eso es algo que podemos rescatar de Martín Lutero. ¿Qué aportes podemos rescatar de los reformadores para nuestros cultos en el día de hoy? Aportes que podemos imitar de los reformadores. El uso de los salmos. Aunque sabemos que muchas alabanzas que cantamos en la iglesia están sacadas de los salmos, podemos aún sacar mucho más. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También podemos usar los sonidos, los ritmos, los estilos de música que tenemos en nuestra comunidad. Al igual que Lutero propuso componer músicas en esos ritmos y poder también evangelizar y enseñar el mensaje de salvación a todas las personas. La música debe ser cristocéntrica. Podríamos decir, en la enseñanza de los reformadores es que la música fue y es muy importante para la evangelización y enseñanza de la sana doctrina. Es un instrumento muy valioso en las manos de Dios y nosotros tenemos la tarea de poder ejecutarla y aplicarla y que puedan todos ver el amor de Dios y cómo aún brilla más el Evangelio, aún se muestra más cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le cantamos. Bueno, hemos llegado a la parte final de este segmento. Quiero agradecer a toda la audiencia una vez más de Radio del Pacífico y Tiendo Reformado y también agradecer al pastor Alberto Sánchez por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un privilegio tenerlo en esta oportunidad.
También el día de hoy tenemos la palabra de Dios que nos va a estar compartiendo el pastor Aurelio Melgarejo Maciel, de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, de la ciudad de Piura. Así que vamos a recibir esta hermosa palabra de parte de Dios. Que el Señor les bendiga.